Cuando echo la vista atrás y recuerdo cómo conseguía mis primeros escudos bordados, me asalta la nostalgia de la niñez. Eran mis favoritos, porque entonces no podías comprarlos en cualquier sitio. Solo los tenías cuando te regalaban el uniforme completo de tu equipo. ¿Os acordáis de aquellas cajas de cartón? Tenían una ventana plastificada en la tapa que dejaba ver tus colores favoritos, pero su mayor toque de distinción, lo que hacía que esa equipación fuera especial, era ese escudo que lucía esplendoroso en el centro. Más tarde, esos tesoros bordados, cosidos a la tela y pegaditos al corazón, ya empezaron a venderse sueltos, sin necesidad de comprar el uniforme entero. Y así, desde aquellos primeros escudos que solo podían ir cosidos, hemos llegado a los actuales, que se pegan con calor para que podamos seguir nuestra colección a día de hoy. Esto es Tarara Pedrín, donde la nostalgia nunca pita el final del partido. Camisetas gastadas de antaño, botas de tacos, cuero del baño, balones cosidos giran sin fin. Tarara Pedrín, tarara Pedrín. Escudos bordados, brillos sin igual, historias grabadas en cada final. Por tarara Pedrín, el campo es testigo de goles y sueños de cada amigo. Los gritos resuenan, la radio lo cuenta, el árbitro silba, la pasión despierta, sombreros al aire se oyen aquí. Tarara Pedrín, tarara Pedrín. Bienvenidos Bien hallados. al sexto episodio Exactamente, ¿qué tal todo? de Tarara Pedrín. De Tarara Pedrín. Bueno, Bien. bien. Igual el principio nuestro suena así como un poco a chascarrillo, a programa poco serio. No. Nada más lejos de la realidad. Serios somos un cuanto, o sea que tampoco creo yo que se lo tome mucho a Bueno, pecho. ¿qué? ¿Os apetece hablar de fútbol? Sí, Hombre, siempre. pero del fútbol. De antiguo. fútbol, no Fútbol, no del fútbol de antes. del futbolito que hay ahora. No. No, del futbolito que hay ahora, no. No, Del no. fútbol de verdad, de antes. Bueno, vale. ¿Y qué nos traéis hoy? Repetís. Estamos nosotros, ¿qué más quieres? Pues no, pues mira, hoy traemos escudos bordados, que como dice La canción. nuestra sintonía del programa, Entrante. nuestra canción lo repite varias veces, escudos bordados. Bien. Pues hoy traemos escudos Perdón bordados. que te interrumpa, que hoy en día pocos equipos, por no decir No, ninguno. es lo que te iba a decir yo, que hoy en día escudos bordados, me parece que a ver si en primera división alguno tal, pero realmente son todo... No, son como Sí, son ¿no? como una especie de serigrafía, Claro. Pero como, bordado, como en 3D, Ujú. como en 3D, como una especie de goma eva, así. Sí, es como sí, una goma. Sí, Una sí. goma, a ver, igual digo goma eva, a ver, que yo no tengo ni idea de eso. Bueno, tú traes una sudadera con un escudo bordado. Hombre, por favor, es que este es mi equipo favorito, fuera de España es mi equipo favorito, yo soy villano, soy del Aston Villa. Y por cierto, me gusta el escudo antiguo, el redondo. Es muy bonito el escudo y los colores y todo, pero seguramente no lleves escudo, o sea, quiero decir así bordado en la camiseta. Que vista. Ahora, No, de hecho tampoco es el escudo redondo este del Aston Villa. Bueno, claro, se supone que es una sudadera retro esa. Es una claro. exactamente, una sudadera retro y lleva el escudo con el que fue campeón de la Copa de Europa, que se llamaba antes, en el 82, la única vez que ha sido campeón el Aston Villa, y campeón de la Recopa, de la Recopa de Europa al año siguiente contra el Fútbol Club Barcelona. Bien. Luego ya desgraciadamente en un campo nevado en Japón perdió la Intercontinental con el Peñarol de Montevideo. ¿Ya existía ahí en Japón el Intercontinental en aquella época? Sí, de aquella sí. Y ya existía la Orejona. Aunque se llamaba Copa de Europa, la Copa, el formato del trofeo, para entendernos, ya había cambiado y ya era la Orejona. Pero bueno, ya que hablamos, pues vamos a... No, sí, voy a... sí, a saco. ¿De qué año me estás hablando? 1982. Yo creo que la Orejona no es cuando cambió el formato a Champions. No. De hecho, por favor, José Manuel, el regidor,
si puedes conseguirnos una foto del Aston Villa, campeón de Copa de Europa, con el trofeo. Nos lo muestras aquí a cámara. Vale, pero... Tenemos un regidor que bueno, está ahí, está a todas. Sí, pero, o sea... Vale, ahora que cuando veamos la foto, pero yo pensé que era cuando cambió, que No, en el 92. no. Yo creo que, de hecho, No, en el 92 se cambió el nombre, el formato. Liga de Campeones. que el primer campeón fue... Pi. Sí, bueno, está... el Fútbol Club No se, Barcelona no se- contra no la se puede Sampdoria. hacer, no se puede hacer publicidad. Contra la Sampdoria de Moscú, de Moscú. A lo que voy. Fíjate qué curioso ahora que hablamos de mi equipo fuera de España. Luego me cae muy bien el Inter, también tengo camisetas del Inter, tal. Pero bueno, mi equipo fuera de España y único es el Aston Villa. Pues ese es el trofeo lo que pasaba antes. Ah, Decirlo. Lo De hecho, decimos, como lo era decimos. contra el Bayern de Múnich, la orejona, sí, señor. el Vila vistió de blanco. Porque en ese caso, Bien bonito. como tenía más palmarés. Año 82. Sí, José. sí. Gol de Rimmer al final. De Rimmel. Rimmer. Ah. Casi. Pues ya que sacamos esto, y es muy bueno saberlo, a ver, de aquella en el 82 tampoco había los protocolos tan estrictos que hay hoy en día en la Liga de Campeones, que a mí no me gusta, a mí me gustaba Copa de Europa. Sí, La toda la jugaba el vida. campeón Y fuera. y se acabó. Y- Ahora la juega cualquiera. Y encima era un sorteo Puro. puro. Te podías tocar Claro. con el mejor que hubiera en Exacto. aquel momento y no como ahora que lo dirige para no sé qué, para no sé cuál. Bueno, pues como Puro y duro. dato curioso, en esto que les entrega el trofeo, se van a celebrarlo, como buenos ingleses que son, tal. En la noche. Me confundo, tal, sí. tal, cuando fueron para Inglaterra, en la noche inglesa, de pub en pub, con el trofeo y tal, y este aquí que de repente el trofeo desaparece. Se lo robaron en un pub inglés. En serio. Ya, pero. En serio. Una réplica, porque no es el trofeo. Claro. Bueno, claro, sí. Hay que sí. especificar eso. Bueno, para nosotros es el trofeo porque es el único que hay y, o sea, sí, es una réplica, efectivamente. Que mucha gente no lo sabe. No lo sabe. No lo sabes. No lo sabe. Total, que apareció un tiempo después, porque aún hay gente bondadosa y apareció, y lo entregaron a la policía o apareció, o se arrepintieron, o llamarlo como queráis, pero el Aston Villa hubo un tiempo que tuvo el título escrito, pero no tuvo el trofeo. Ah, bien, O bien. sea, sin embargo, ahora, bueno, como máximo se le puede caer a Ramos del autocar y pasar el autocar por encima, pero está muy Era vigilado. la Eso. Copa del Rey, eso. Eso es verdad que- Ibas a explicar, José. Sí, es una réplica, pero te daban el trofeo en propiedad si ganabas 3 seguidos o 5 alternos. Te daban y te dan. Y te dan, Ah, quiero claro, decir ¿no? que Eso es. si ganas uno así, como hizo el Barcelona una vez, pues nada, te dan la réplica y fuera. Si embargo, si lo ganas seguidamente como el Madrid, pues te lo dan en propiedad. Bueno. No, tendrán No vayamos a una empezar buena- por ahí, que si no tenemos que hablar de cuando Bernabéu llevaba a los árbitros a los mejores porterías de Madrid. No. No, vamos a dejarlo ahí. Eso Si era, no- eso era Negreira. El hijo de Negreira que llevaba a los árbitros al Camp Nou. Y fuera de España, porque no te voy a preguntar dentro de España cuál es tu equipo favorito o cuál es tu equipo favorito, ¿cuál sería tu segundo equipo favorito? El mío. Sí, que no sea de España, que supongo que es A ver. la Ponferradina. Ya, sí. Ah, ese es el primero. La Ponferradina es el primero, el segundo el Real Madrid. Y después, fuera de España, pues hay bastantes. En Inglaterra, pues cualquiera. Liverpool, Aston Villa, O sea, que me estás diciendo que si se enfrenta Arsenal, No eres más ganer. Manchester No eres más City. ganer. O hace unos años eras más Sí, ganer. Arsenal. Me regalaste tú unos pantalones del Arsenal. Sí, lo que pasa es que ahora el entrenador, Me acuerdo yo. no me gusta mucho. Bueno, si nos vamos a eso, entonces No. yo no sería del equipo que soy, de España, No, porque pero por eso te digo que nos tenemos que remontar ya a muchos lustros de ir de tumbo en tumbo. ¿Sabes qué pasa? Que al no ser de inglés, tienes temporadas de
Sí, que te gusta un que equipo. te gusta un equipo porque lo está haciendo muy bien. Sí, o- los Citizen en su por en su ejemplo, día, el Leicester ganó la Premier y yo encantado con el Leicester, ¿entiendes? Vale. Ahora está en la Champions, sí, pero bueno. ¿qué Pero vas a una hacer? pregunta que te quiero hacer. ¿Me quieres decir que si se enfrentan en una hipotética final de Copa del Rey, de Champions o lo que sea, Real Madrid, Sociedad Deportiva Ponferradina, ¿en qué se La Sociedad Deportiva Ponferradina. siempre. Y si le mete 12 al Madrid o Y por muchos motivos. El primero que nací en Ponferrada y eso eso no lo puedes quitar, el sentimiento ese. Y segundo que Madrid ya tiene muchos trofeos, muchos títulos. Es verdad. Entonces, la Ponferrada siempre. y tú no, Carlos. Yo quisiera que ganara el Madrid. Sí, sí. Y sí. O sea, que te se ha ido a la consideras- Ponferradina mucho. ¿Te pero- consideras madridista? Aunque yo creo que el público que nos ve y nos sigue no. Pero bueno, no se ha dado quiero cuenta de decir- qué equipos son Quiero decir, mis dos hermanos. quiero decir, Sí. yo sí, a ver, sí, El regidor se ríe, sospechosamente. Si ganara la Ponferradina tampoco me pasaría. O sea, quiero decir, estaría feliz igual, pero no sé. Quiero decir, yo soy Pues ya más- mira, el día que metió el gol a Corán Barrera, Yo estaba allí, Ya, en el pues- Bernabéu. pues Y lo yo vi en fue directo. uno de los días más felices de mi vida. Que lo vistió no sé por qué, lo metió no sé por qué con una camiseta negra, que vistió de negro entero, camiseta que tengo con el 16 de Corán. Pero que Yo lo vi en para, directo en el Bernabéu. para mí me hubiera gustado que hubiera vestido en el Bernabéu, en el Calderón, en San Mamés o tal. Y me emocionó, O sea, pero Blanco y azul, blanco blanco y azul. de hecho te voy a decir una cosa, era el 4-1 y lo celebré y gente alrededor mía de aficionados del Madrid me echaron la bronca y digo, oiga, pero vamos a ver. Por cierto, aquel día Ya. nos marcó José un gol de fuera de juego, que se sepa. ¿Sí? Encima, Sí, sí, encima, sí. encima haciendo. Fuera de juego. Yo me acuerdo de ver a Pepe solo. Que jugó Pepe, solo me acuerdo, la verdad, del Madrid. Bueno, hay una jugada que le mandan un balón a Benzema, que estaba allí entre los dos centrales nuestros, de Ponferradina, digo, y coge, hace así, abre los brazos y ya eliminó a los dos centrales. Benzema. Sí, y claro, le viene el balón, controla el balón, nosotros dos ya ni se les veía. O sea, ya es, Año 2011, Benzema- diciembre del 2011, sí, ¿verdad? Sí, eso es increíble. sí, ¿sabes? sí, yo creo que sí. Benzema a mí siempre me gustó mucho en ese caso. Y mira, esto ya es fútbol antiguo de lo que estamos Bueno, hablando. estamos hablando del 2011. Por eso ya es fútbol antiguo, aunque no es mi fútbol antiguo, pero Es ya- fútbol antiguo porque no existía el VAR. Pero no retro. Bueno, Bar sí, Gracias a Dios, porque Bar sí no- que de aquella alguna cerveza sí se Sí, tomaba. sí, y con alcohol incluso, y no pasaba nada. ¿eh? No pasaba. Y ahora la gente las toma sin alcohol y hay trifulcas todos los días. Creo que era de aquellos partidos cuando se llevaba la bota de vino, el La bocadillo empanada. de chorizo, la empanada. Con el cuchillo. ahí, Con con navaja, no Yo cuchillo, a lo mejor navaja quizás. Sí, navaja. Yo lo hemos vivido. Yo recuerdo gente de sacar la hogaza y el chorizo. De sacarla, qué susto me diste. Que... No. La charrasca, la charrasca. Ah, vale. Cortar la hogaza con la navaja y el chorizo. ¿Sabes? A ver quién quiere. Tal. Sí, ¿Qué pasa? pero ¿cuántas veces? Y empanadillas y... Bueno, es que vamos a ver, unos partidos así a horas intempestivas o extrañas, Bueno, eso es de bocadillo. os voy a decir una cosa. Descanso. Este fin de semana fui a un Espera, campo de espera un fútbol. momentín. A todo esto estamos con los, Sí, con los sí, escudos. sí. No te preocupes, que te Para acuerdo la que yo me gente- acuerdo. No, para que la gente se dé cuenta de dónde vamos. Este fin de semana fui al deporte escolar, pero fui a un campo de fútbol de aquí de Ponferrada y a pedir un café para llevar. Y una persona de los míos pidió un paquete de pipas. Y le dijeron que no se vendían pipas, que estaban prohibidas. El campo era de sintético, de hierba sintética. Puedo decir cuál es, perfectamente. Sí, no, sí. De Flores del Sil. Sí, es que los Sí, campos es de hierba. hierba sintética no dejan comer Pero pipas. es hierba también. Yo sé que a los campos de hierba sintética no dejan comer Y pipas. si en algún momento Fútbol puedes ir a moderno. las Sí, leyes, es el fútbol moderno. pero Eso, o sea, la norma la pusieron después, pero ¿eh? no puedes comer pipas.
¿no? En un campo de A fútbol. ver, puedes comer pipas, lo que pasa es que la gente somos muy cerdos, que es distinto. Entonces, no las deberían siempre lo decir ha a sido, las- claro, no siempre lo deberían hemos decir, ido, nos pero incluimos. no se deberían decir a No, las- quiero la decir- gente las tira. Ya veo, pero en el año 80 también se tiraban y... Bueno, pero vamos a ver, vamos evolucionando. Otra cosa es que se le multe lo que le has hecho, lo que sea, pero... Sí, pero ¿y quién? Pero No hay escucha, policía. pero no hay Por esa nada. regla de 3 tampoco no en la calle. Es que no, es que somos muy cerdos y no deberíamos Sí. hacer eso, y colillas, El domi- mira, un y domi- escupitajos como Un en partido de China. fútbol sabe a pipas, a mí me sabe a pipas. O sea, me huele Sí, a pipas. Un partido de Sí, fútbol. y a puro, y a cigarro, y ahora tampoco se puede, a una cerveza, como decíamos antes, a un carajillo en pleno invierno. Carajillo, sí, sí. Me acuerdo en el campo de Santa Marta, el viejo de la Ponferradina, y luego en Fuentes Nuevas, el descanso te olía a carajillo. Sí. A carajillo. Y Fuentes Nuevas. No, y, Sí, y a- primero Santa Marta y luego Fuentes a Nuevas. carajillo ya puro. La gente ya... Era puro, ya pipao, y pipas a mí me gustaba. Y mira que fumas un puro y cae redondo, tal, pero el olor... o sea, no luego el que te queda en la boca, sino a el ver, olor que echaban A ver, no los es que lo que fumaban. perdona, no es que te gustara el olor a... Si no eres fumador, no te va a gustar. Lo que pasa es que... Lo asociabas y decías... joder, Claro, el claro, partido que y tal. no toma carajillos ni Claro, nada. no, Carajillo, no. un solisón, Estabas ¿no? allí, es el ambiente de fútbol, el olor a puro. Tal. Ahora llegas allá a un campo, bueno, incluso el olor al césped hierba, con el bar. sí. Con el bar tal, ahora Ya llegas lo hemos allí, hablado muchas veces. y no- El césped, el ¿sabes? alimento. Oye, está bien que no se fume en los estadios, ¿sabes? Porque es un rollo, pero... Pero escucha, Aquello yo lo relacionaba, ¿no? vas a ver el baloncesto aquí en Ponferrada y tomas unas pipas y las echas en un tal, después las tiras y no pasa nada. Deberíamos concienciarnos de no tirar esas cosas. Venderlas, echarlas, que te las vendieran, que te dieran un vaso, un cucurucho, de papel. un vaso de grande de cerveza o algo, porque el de papel igual te caen al final y ¿quién la recoge? Por ejemplo, un vaso de los de cachi que llamamos aquí, de cerveza grande, para echarlas y tal, pero la gente es más fácil. Vale, pero no estáis veis del tema. ¿De qué, Los escudos. ¿De qué equipo soy? No. Nada, hoy traemos eso, pues, escudos bordados que existían de aquella. Estos son los de los primeros que había, que venían sobre todo, venían en estuches pequeños de cartón que se le regalaba a los niños. Venía la camiseta, el pantalón, las medias, Sí. y venía el escudo para que las madres o las abuelas o lo que sea se lo cosieran a la camiseta. Y solo se conseguían de aquella manera. Después ya evolucionó un poco, ya los vendían en las tiendas de deportes. Y bueno, aquí tenemos unos cuantos añejos, que a mí son los que más me gustan porque me recuerdan a mi niñez, igual que Claro. a la tuya. Ibas a comprarlos aquí en nuestro caso a Deportes La Barra o a Mira, sí, Gide. el Gijón. Es Aquí tenemos el Real Gijón y aquí tenemos ya el Sporting de Gijón, cuando lo devolvieron, como hablábamos el otro día, el nombre auténtico del Real Sporting. Es que date cuenta que estamos hablando de una época que, claro, los partidos eran blanco y negro, veías un partido cuando podías, cuando lo echaban y tal, y no apreciabas tampoco cómo eran los escudos. Entonces cuando veías un escudo de estos y lo veías tan al detalle y tal, Sí, pues claro. joder, alucinas. Claro, hay unos que son más bonitos que otros, no vamos a dar nombres de los feos. Pero bordado. Pero hasta hay aquí- uno que es así como una olla que a mí no me... Hasta aquí son los escudos antiguos, anda que los vecinos nuestros se pueden quejar, ¿eh? Los sacamos día sí, día también, Sí. para que vean. No están viviendo su mejor momento. No, pero que resistan ahí en segunda, Que nos esperen, que la nos Ponferradina esperen. va a ascender este año a segunda y que nos esperen allí. Aquí- Queremos un duelo bonito. Sí. Aquí, por ejemplo, estos ya evolucionan un poco, ya no son los de aquellas cajas de los niños de cuando eran pequeños. Más que nada porque el Villarreal no existía de aquella, yo creo. Sí, Sí, hombre, lo que sí, pasa es que- el Villarreal ya estuvo en segunda, la primera vez que estuvo en segunda, en la 71-72, o sea que tenemos el póster de Ascolor de ellos, que vestían camiseta amarilla, pantalón azul, medias azules, hasta muchos años después. Aquí, este del Valladolid es muy curioso, están los colores al revés, o sea, perdón, están las llamas y las rayas blanquivioletas al revés.
el que lo hizo se confundió. Claro. Aquí vemos, Ese es cosido por ti. vemos Bordado uno por ti. bordado por mí, efectivamente. Este es bordado por mí. Aquí vemos otra vez ya el Real Sporting. Estos ya son más evolucionados. Este otro del Joder, Levante. ¿ese del Oviedo? Ese del Oviedo, ese del Oviedo. Tenemos la camiseta. Tenemos la camiseta también. Es de cuando descendió a segunda, casi recién inaugurado el Carlos Tartiere. Le habían quitado el RO, simplificaron. ¿Y ese azul? Vamos a ver, mira, Yo ese azul no lo veo. para explicarnos. ¿Tú lo ves? Todo esto de los escudos nuevos, que sé yo a una persona que le gusta lo de los logos mucho, no vamos a dar nombres. Algunos y otros. Algunos y Es otros, José. ¿no? A nuestro regidor le gustan más los logos, a nosotros en particular nos gustan más los escudos. No, yo creo que... Un día lo traeremos, lo sentaremos aquí a la mesa, a que coma de la mesa de los buenos Que cante, y que cante, que se decline. Bueno, pues ahora que saque lo del Oviedo y ese escudo raro, el que empezó con todo esto fue el Sporting de Gijón. Y es como si sus vecinos sintieran, en ser modernos, para entendernos, ¿no? Como dicen ahora, quitarle peso a los escudos y hacer un rebranding. tema de imagen, sí. El tema de imagen también. Empezó el Real Sporting, fue el pionero. Y le siguieron los vecinos de... Pero el de color, muy bien. El color, le dieron un color más ¿Feo? turquesa, más Sí, neón, realmente- le quitaron la RO, le aligeraron la corona, sacarme del apuro. Hay escudos que son muy feos. No, ¿sabes qué pasa? A veces no es que Cariño. el color, el feo el color, No, no. sino que a lo mejor no corresponde ¿sabes? A cómo lleva la camiseta. Ya. Entonces dices, a ver, ese azul no es feo, pero la camiseta sí es más oscura, ¿por qué lleva ese color? Esta tan claro? cuando traigamos la camiseta, que es la del centenario, es en el 2006, lo entenderéis. Hostia, pues es verdad, que coincide el color. Es que aquel año sacaron una camiseta más Más clara. ¿no? más clara Sí, bueno. y cuando hicieron el rebranding del escudo, pues aprovecharon. Duró pocos años, la gente No, reclamó, porque la gente, igual que al Cartagena, lo conocen por el FC, Sí. que es por FC Cartagena, allí dicen el FC, animan El así. RO. Pues aquí es el RO, o sea, para los asturianos, para los... Digo yo que Carballones. no me refería con los escudos feos a ese. Me refería al que está al lado, que no es que sea El feo, Leganés. pero le pueden dar una vuelta. El Leganés. Madre mía. Sí. Te puedes identificar que sea el de siempre. Ostras. Sí, igual que en su día... Parece un dorito ahí, no sé. Igual que en su día, si os acordáis, el desaparecido, por desgracia, por el Deportivo Ejido, que a mí no me gusta que desaparezca ningún equipo, en su día, para mi gusto, se habían pasado Un mucho. triángulo también, ¿no? Era así un triángulo para abajo, en forma de trozo de pizza, para entendernos. No, de Cádiz. Para abajo, sí, pero tenía una huerta, un pimiento, un tomate, Como una pizza, vamos. O sea, No, ¿sabes? Solo desde falta- el respeto al Leganés. Sí, no, y desde el respeto al poligido, que ya no está. Sí. Solo le faltó un señor ahí con un tractor y, ¿sabes? Y la carreta de los espárragos. A ver, me gustan los escudos antiguos, pero Como dices tú, a veces menos es más. es, Vale, es bueno. lo que iba a decir yo, digo, como dices tú normalmente, menos es más. Menos es más, claro. Bueno, Puedes este pasar, es puedes pasar. este es el de nuestra querida Deportiva, que a mí particularmente no me gusta, lo llevaron muchos años. El nombre aquí arriba y el tipo recuadro bordeando al escudo, a mí particularmente no me gusta. Y eso- No, a lo mejor para una sudadera. Que No, son otros dos no. equipos de aquí, el Promesas Ponferrada, que ya también desapareció, Que estuvo en tercera división. y esta es la Morenica, que Ah, es de fútbol ahí viste yo de los fútbol colores base. de... A ver la Morenica. la Morenica. Se la vestí yo, Ahí lo los tenéis. señor. ¿Eh? Tú lo llevé yo, sí. Y- Todos bordados. El del Barcelona antiguo, el Garden, también desaparecido de aquí de Ponferrada. Y estos ya son Me encanta el Celta. propios del club. Estos tres son tres del Celta, adquiridos en Balaidos, en la sede del Celta. Este es el del Real Madrid cuando vistió una
una marca deportiva danesa, Además, la de las aspas en las mangas y una abeja de logotipo, comprada en la tienda del Bernabéu. Y estos ya son más actuales, son propios del club. Sí, pero aquí son vemos el del bordados Sevilla, igual, ¿no? bordados, estamos hablando de escudos bordados, como la canción, Claro. y Sí. de lo que trata nuestro fútbol. Que ya es, antes. que es lo que nos gusta, Claro. Del Sevilla, del Madrid y del Barcelona, del Barça. Estos son bordados también, ya del Elche, del Zaragoza, pero ya no son propios del club. Ah, mira, el de San Andreu. San Andreu. Espacio. Pontevedra, Madre Murcia, el que le gusta a Carlos mucho también, Me encanta, el Sabadell. el Sabadell con la... No, el Sabadell en este caso. Con la cebolla, que le gusta mucho, el Castellón, Es la Unión de Irún. el Real Unión de Irún, es verdad, se me pasaba uno de los... Bonito, Uno de los modestos, sencillo. uno de los modestos y de los pioneros en el inicio de liga, que el otro día es verdad, José Manuel. Cuando ya habíamos grabado el anterior episodio, José Manuel nos dijo: qué pena no haber hecho una mención al aniversario del comienzo de la primera liga. Pero claro, ya estaba grabado, ya nada. Pues mira, el Real Unión es uno de los pioneros y que fue campeón de Copa de España. O sea que... Pero de primera división me hablas. Sí, de primera división. Sí. Bueno, y mira, y si quieres seguir hablando de pioneros, mira, el decano del... Este es el decano del fútbol español. Ahora hay controversia con el Sevilla, que dicen que si el Sevilla ya tenía equipo y se enfrentó en su día ya al recreativo. Ha crecido sabiendo Esto que... es de poco para acá, es de poco para acá. Todos quieren. Dos del Valladolid, uno bordado por nuestra hermana Marieta, A ver, perfectamente a ver. bordado. Este de aquí, Ah, sí. Me acuerdo de ese escudo, sí. bordado por nuestra hermana Marieta. Muy bien, Otro Marieta. bordado por Uy, el del... que sea, El del y Logroñés. el mola, del ¿no? Logroñés desaparecido, que también en su día le haremos un homenaje. Falta Bueno, pues tabaquilla y esto eso. es lo que traemos. Bueno, ¿tienes más? Hombre, hay muchos Hay más, muchos pero más, como pero- siempre nos ceñimos a que traemos una pequeña representación. Que ya, si no otro día, para traer más. ¿no? Y para decir que es lo que nos gustan los escudos bordados. Porque Bueno, pues Porque yo... ahora, espera, es que ahora, a lo que va José, Claro. es que ahora, lo primero, ni son bordados, No. y lo segundo, que la Son mayoría ni son en color. No. Ese era un tema que quería yo tratar en lo del fútbol moderno y antiguo y que podemos ya Espera, tratar ahora mismo. Bueno, pues a saco paco, como se suele decir. Me parece que fue ayer el Sevilla. No, el Valencia. De rojo. Y después el escudo era de rojo. Bueno, el Valencia de rojo Sevilla. vistió muchos años. No, era el Rojo, Sevilla entonces. De rojo. No, el Sevilla. No, cambiando. José se está Cambiando, refiriendo. Pero yo cambiando no me acuerdo de la Valencia Sí, rojo. nosotros en la época de Era los el 70. Sevilla Sí. o era el Valencia ayer. El Sevilla. De rojo y la. No, era el Valencia. De naranja o Ah, un color naranja, así sí. raro. Naranja, sí. Y lo que era el escudo era plástico. Sí, en un Sí, color Un solo. plástico en un color que. Negro o lo que sea. ¿Qué va? Del mismo color prácticamente de la camiseta. Ah, bueno, sí. Y dices, ¿pero lleva escudo o no lleva escudo? Pero mira, vamos a ver, aquí la gente, como es un negocio, como decimos siempre, aquí la gente no es tonta. Ve que los aficionados tragan, yo no, por supuesto, y a la gente le vale, digo, ¿cómo? ¿Pero para qué nos vamos a matar a bordar escudos, a sacarlos en color? No, si no es mucho más barato aquí, pum, 100 y pico pavos una camiseta y tragan igual. Sí, Sí, encima es más cara, claro. Sí. Claro, cada vez más cara, cada vez más publicidad que nos tenían que pagar a nosotros por llevar por decir la publicidad. De Y hecho, resulta que no. De hecho, en fútbol base, antes también se tenían así escudos bonitos y tal, en color, y ahora todo es pintura y, ¿sabes? Por lo mismo, que salen más baratas las equipaciones y por eso, pero... Bueno, pero el fútbol base pero se puede entender. Fútbol base, yo me Ya. acuerdo que de aquella no llevaban ni escudo. Y Bueno, cuando empezaron a igual. llevarlos, lo llevaban a un color de una tinta, normal. Y si te digo cómo eran las camisetas, Claro, bueno, una a mí de me lo vas manga a contar. larga, otros de manga corta, A mí me Se vas a picaban, ¿no? contar. el que tenía dos números, el 10, por ejemplo, el 11 o el 12, tal, a lo mejor uno era de color negro y el otro azul, bueno. A mí me lo vas a contar. Y que se yo- jugaba igual, Yo en Alevines nos dieron unas camisetas
en el equipo que yo estaba, que era toda la parte delante era la publicidad entera de una autoescuela y de manga corta y tal, o sea, era de una autoescuela, sin números por atrás, sin nada y tal. Y bien es cierto que de aquella, desgraciadamente, no había competición de alevines. Yo cuando empecé no había competición de alevines, hasta infantiles no había. Y cuando para nosotros era una fiesta, cuando en un partido así un poco que tal de relumbrón, nos dejaban las camisetas de los juveniles o infantiles ya con el escudo del club, numeración, tal, Y bueno. no os hacía falta pantalón, porque lleves alevines. Con esas casacas que llevamos, casi. O sea que bueno, que con eso podíamos hablar largo y tendido también de aquellas peripecias. Por cierto, ya que no me preguntáis, mi segundo equipo era Juventus de Turín. Porque nunca Ah, me no, preguntáis, es que, claro, como vamos de unas... No os acordáis de preguntarme. Bueno, pues venga, ya que Pero estamos hablando... ahora venga. mismo sigue siendo la Juventus de Turín. Sí, me cae bien la Juventus. Bueno, a ver, equipos que caigan bien hay muchos. Sí, de siempre Claro, ha sido la pero- Juventus de Turín. Nah, pues yo contra viento y marea, por ejemplo, siempre he sido del Aston Y Villa. mira que... Equipo extranjero, de aquí, venga, hoy venga, voy a decir de qué equipo soy. No, es mejor que no lo diga. Evidentemente soy colchonero, a mucho orgullo. No. Y ¿Cómo por eso- evidentemente? por ¿Por qué eso, No, evidentemente, porque Mira, te voy a decir una cosa. los seguidores y amigos nuestros que nos ven y nos siguen ya se han dado cuenta. Ese tema no lo que puedes yo- soltar así, que no sí, es explicarlo. madridista, ¿no? Sí. No, está justificado. No explicarlo. Bueno, No. está explicado. No. Está explicado. Otro día Bueno. lo vas a tener que explicar bien, desde el principio. Esos son ya. Pero cosas ¿cómo? El que- Monte Castro amarillo. Acabo de ver. No, eso son. No, es una ¿Cómo? pegatina. Ah, Es una pegatina comprada en el barrio húmedo en León, El barrio húmedo. en Maci 3. Es que. Vamos a ver. Vale, yo vi ahí un Esto es escudo. todo retro, ya lo sabes que. Claro, Monte Castro, es que José empezó a abrir ahí el baúl de los recuerdos muy bien abierto. Y a ti ya te dio. Te dio miel. Se le iluminaron los ojos. Le dio miel, te le diste miel. Mira qué bien escudos bordados, ¿ves? Como debe ser. Por cierto, ahora que hablo de miel, en Miel Geijo, si quieres pasar por aquí y aportar algo a la causa, pues ya sabes. Nuestro amigo Sergio, que vende miel, mira, ya le hicimos publicidad, Hombre, claro. o sea que hay que hacerla también de vez en cuando. Bueno, Bueno. ¿qué más con los escudos? ¿Alguna cosa más? Porque al final no hemos tampoco profundizado mucho en algún escudo en concreto. No, hemos dado así, bueno, si queréis profundizar, ver y opinar vosotros. No, me refiero a los que hoy en día son logos, o sea, que han cambiado tanto que se ha convertido en un... que se lo han Mira, simplificado tanto. Mira, ahora que hablas de que tu segundo equipo fuera La de Juventus, España, por la ejemplo. Juventus, Eso lo hacen más fuera de España. para mí el que ya no el que hizo el escudo ese, porque él a lo mejor tuvo esa idea y dijo un día en la cama. Dijo, Yo creo que fue el hijo pequeño de alguien. no sé, pero dijo, Porque dijo, dijo, con J. me parece que lo voy a clavar, dijo. Lo raro es que no pusiera con Y, Juventus. Sí, o con él llevado, ¿sabes? O con Porque madre mía. G. No, la culpa no es del que lo hizo. Ya, La culpa ya. es de quien se lo ha permitido y ha seguido tantos años permitiéndolo. Sí, ahí está, ¿eh? No, y per secula seculorum. Sí. Claro. No como, por ejemplo, el Real Oviedo que dijimos que volvió- que dijeron Nanay, que de Se Nanay dio de la cuenta de China. que no... Otros, el Real Zaragoza, hicieron un simulacro ahí cuando el 50 aniversario, el 75 aniversario del Real Zaragoza, hicieron ahí un simulacro de cambiarle el color y ponerle una forma de como si fuera una escudería de automovilismo. Sí. Y dijo, no, los socios, pero vamos a ver, pero ¿qué es esto? Y tuvieron que volver, aunque es una sociedad anónima deportiva, tuvieron que volver porque la gente no tragó. Pero yo creo que... Igual que en su día, que ahora ya por ellos y para mí tenían que volver a hacer lo mismo, los socios del Real Sporting de Gijón se pusieron en pie de guerra a primeros de los 90 porque habían puesto el color del pantalón del Sporting de color blanco. ¿Verdad?
Y en un partido... Era horrible Era horrible, bueno, era horrible y es horrible. Yo ahora no reconozco el Sporting. Y mucha gente, en muchos foros que entras y tal, con gente del Sporting, me dan la razón. Yo siempre apostillo. No reconozco el Sporting sin pantalón azul y medias negras con la vuelta roja y blanca. Me da la razón. Pero ahora lleva Bueno. azul, ¿no? Siempre Blanco. blanco, Blanco. y las medias rojas, no. Blanco y las medias Ahora lleva rojas. azul. Ya el año pasado, y no sé si el anterior. Tampoco me quiero tirar a la No sé, piscina. no, Bueno, a lo que voy. Total, que de aquella, los 90, primero de los 90, Juan L, Tomás, nuestro paisano Tomás, esos Tomás. vistieron pantalón blanco. Sí. La gente se puso en pie de guerra y en un partido que jugó en casa del Sporting hicieron un plebiscito, un referéndum y ganó que volviera el pantalón Con azul. una camiseta de una marca italiana. Sí, señor. Era Sí, esa señor. Muy camiseta. bonita, me gusta. Dentro No, de... qué fea era. Sí. Con aquí... La tuvo el Rayo también, esa marca. Ah, no digo la marca, digo la camiseta del Ah, esa. ya. Era muy fea el cuello y todo. Bueno, a mí no me disgusta. Y la del Rayo de esa marca no me gustaba porque cortaban la raya, tipo River Plate. Y no me gusta. A mí el Rayo me gusta con la raya entera. Encima, cortaban la raya y la publicidad cada vez era más grande. Vale, digo yo una cosa, que se me olvida. Espera, hablando de publicidades, que no se te olvide que tienes mejor memoria que yo. Hablando de eso de aberraciones en publicidades, hay una muy curiosa de Valerón militando en la Unión Deportiva, que parece que la Unión vestía como el Tenerife en esa temporada, Claro. porque la publicidad era grandísima. A ver si José Manuel la busca y nos la pone cuando eso. La marca era más grande que el amarillo de la camiseta. Parece que viste blanco, pantalón azul. Y dice, mira, cuando jugó Valerón en el Tenerife. Por favor. Un poquito, como dice el otro, un poquito de por favor, hombre. Vale que haya que poner publicidad, que no tanto, hombre. A ver, que digo yo que el tema de los logos con los escudos es más... O sea, es más exagerado en los equipos extranjeros. O sea, en España aún guardan un decoro. No les des Más ideas. exagerado en Inglaterra, en Italia y tal, que sobre todo. Sí. Y digo que hablando de este tema, se me vino una cosa que no tiene nada que ver. Bueno, pero Es no, referente no, a los no es, escudos, al cambio de lo los bueno que escudos. tiene nuestro podcast es que no es cerrado, no es tema cerrado. Pero joder, es de fútbol. Sí, no, eso sí. Vamos a ver. Bueno, fútbol, baloncesto y otros deportes. Bueno, ahora mismo el fútbol. ¿Por qué antes era el Real Madrid su equipo B, digamos, o su... El Castilla. Era José, Castilla, para mí el Castilla. el por favor. Barcelona, el Atlético, o sea, el Barcelona Athletic, Antes Condal, el antes Atlético España Madrid, Industrial. porque ahora y les cambian los escudos, es el mismo escudo y han cambiado la denominación. ¿Por qué? Es una cosa que no entiendo. Bueno, José está No, ahí. hay una igual ley nos lo que está explica. en lío un día o algo. No es que haya una ley, pero es por culpa de, creo, porque tampoco, sabes, tampoco profundizas, pero debe ser por culpa de que después no pueden, no son como si fueran equipos filiales, es un rollo de ahí, ¿sabes? A ver. Es un rollo. Para subir Joder, jugadores. Sí, y tal. sí. Son modas. Son Sí, modas. pero... Alguien Vale, de repente, a principios de los 90, sacó de esta gente que lo que comentaba yo antes, que alguien está así en la cama y tal, digo, me cago en Dios, lo clavé, yo creo que con esto voy a dar. Los filiales se llamaron toda la vida con sus nombres, tal. Hubo algunos filiales que vestían distinto, que a mí me gustaba también, distintos de color del primer equipo y tal. Bueno, pues de repente, Bueno, pero eso ya se como, quiere... bueno, que a mí me gustaba, son El- gustos particulares, que te quiero decir, como el Sevilla Leti, el Ilicitano. Y Atleti a día de hoy espero que siga vistiendo con una franja. Por eso, bueno, Con pues, rojo, ¿no? correcto, Ah. correcto. Algún día también la Y, haremos y se llama Sevilla Atleti. Sí, Pues sí. Eso no han cambiado. Ya, pero es que hace unos años, que es a lo que te voy, a principios de los 90, a alguien se le ocurrió que los equipos filiales tenían que llamarse como el equipo nodriza. Pero menos el Sevilla, dijeron. No, el Sevilla también se llamó B. De repente luego ya fue el primero que empezó a cambiar. Ahora el Real Madrid B,
que es una época de Real Madrid, ahora el Real Madrid Castilla también. Ya hace unos años también. Pero Escucha, Pero pero fue al Real a lo Madrid que te B. voy, a lo que te voy. Pero espera un momento. Era para que pertenecieran a la misma entidad, tal. Pero y antes, pues si pertenecían igual. Escucha, pero es que el Real Madrid C, Que es el... el tercer equipo, Sí. al principio, pero yo no sé si los periodistas o, ¿sabes? Al principio se llamaba Real Madrid Deportivo. Ah, eso no lo recuerdo yo. Sí, pero la gente Real Madrid C, Real Madrid C, Real Y Madrid después, C, sí, punto. y entonces después, ya, José, y después a lo mejor ya le llamaron Real Madrid C y se acabó, pero al principio era Real Madrid Deportivo. ¿sabes? No, y antes de eso, aún antes, era Real Madrid aficionados. También. ¿Sabes? Y luego, Pero no vamos entiendo, a ver. porque Si es Real Madrid, ¿qué más da que sea aficionados? Es del Real Madrid. yo creo que antes, corrígeme si me equivoco, el Castilla era el Plus Ultra. ¿O no? Sí, correcto. Pero no es que fuera Castilla, no era, antes era un equipo que se llamaba Plus Ultra, La que agrupación deportiva Plus Ultra funcionaba como el equipo era un filial, del Real Madrid. No, pero no estaba Sin reconocido. no. existir en Castilla. No, claro, por eso, pero era un equipo Pero bueno, que existía en Madrid. vestía de otra manera, El Azul, vestía azul, azul, pantalón pantalón blanco, blanco, que de hecho, claro. escudo diferente. Bueno, el Castilla también tenía un escudo diferente, que yo estoy... ¿Por qué no existe el Castilla con ese escudo? Es lo que, No entiendo es nada. lo que digo yo. ¿Por Y qué el no existe Barcelona- una Estalla? Y el Barcelona Atlético con el escudo del rombo también. Sí, que primero fue la España industrial, que tenía el escudo como las rayas blanquiazules como las del español, para entendernos, y la figura de un caballo del ajedrez. Esa era la España industrial, que luego, como dijimos el otro día en el podcast anterior, como no pudo ascender a Primera División a ser filial del Barça, se desvinculó y le pusieron Club Deportivo Condal. Dejaron el mismo escudo y la misma vestimenta, que vestía muy bonito, azul, con dos rayas diagonales blancas, con el cuello blanco y todo muy bonito, el pantalón azul y tal. El Condal y la España industrial. Pues Y luego derivó a... Claro, después se fusionó, claro, son fusiones y tal. Después se fusionó con el Atlético Cataluña y ya salió el Barcelona Atleti en el 70 y tal. Pero es lo que dices tú, ¿y por qué el Mestalla? Pues igual algún... El Mestalla vestía de... de blanco, tenía Alumbrar. su escudo precioso y encima se diferenciaba, aunque vestía de blanco, se diferenciaba el Mestalla, porque tenía el cuello azul y los puños azules. Ya sabéis que era el Mestalla. Y hablando... El Ilicitano, filial del Elche, Club Deportivo Ilicitano. Escudo distinto, camiseta verde, pantalón blanco y medias blancas con la vuelta. Vale, y hablando del Valencia, ¿por qué lleva un murciélago en el escudo? Porque es el escudo de Valencia. Lleva un pero que había muchos murciélagos. Pero lleva el Levante también. Ya, pero porque había más murciélagos por metro cuadrado en aquella zona y el... Pues era... No es un murciélago, precisamente. Debe ser un pangolín. No, a ver. Perdón Eso por que la, sea perdón por la ignorancia No, a claro, nuestros amigos orelluds. Sí, nosotros somos de fútbol, entonces algunas cosas se nos escapan. Sí, pero vamos. la heráldica a veces se nos escapa. No, es como si fuera, perdón por la ignorancia, es como si fuera un águila. Sí, me parece un águila. A ver, La vamos forma a de darle, águila. vamos a darle un poquitín de trabajo al regidor, a ver si nos, por medio de la IA o algo, un ChatGPT nos mira a ver que el escudo de Castellón, si tiene un águila, un alimoche o... Pues fíjate que Y perdón, por meter... el más Castilla, lejos de- que jugó la final de Copa del Rey, llamándose Castilla, que ahora... Hombre, es que eso fue historiquísimo. ¿Por qué, No, porque y le ponen participando en la Real Recopa, Madrid claro, históricamente. contra West Ham? Yo creo que nunca ha pasado más en la historia que haya No. un filial. De hecho, mira, José se Contra acordará, su equipo- fue una muy... final, me refiero. No, porque después al final fue esa y ya dijeron que los filiales ya no podían... Que no podían jugar. No, A raíz de aquella nada. vale. José se acordará también, fue muy efímero, muy efímero, tan efímero que duró una temporada, que cuando la Ponferradina juvenil ascendió a Primera División, no había división de honor, era Primera División y había unos grupos, que ya lo hablamos el otro día. Pues claro, para la zona de aquí, para la liga de aquí, hicieron otro equipo, aparte de la Ponferradina, en Primera División,
hicieron un equipo de aquí y le llamaron Ponferradina Athletic, que de eso mucha gente no se... Sí, pero Ponferradina lo que dices Atlético. tú fue muy efímero y, Una y temporada. hay mucha porque- gente que ni se enteró. ni se enteró. Yo ni me enteré, no me dijiste nada. Bueno, tú no habías nacido casi. Bueno, sí, eres un bebé. Sí, porque fue a las 77. Bueno, acababas de nacer, 77, Te 78. lo conté yo cambiando no había sí, nacido. te lo conté yo cambiándote unos pañales, pero no te Sí, por lo que sea, No, por lo bueno. que sea, no se le quedó. No se le bueno. quedó. No me acuerdo. Bueno, pues bien, muy bien. Pues son cosas que a través de los escudos nos Sí. vienen a la cabeza, ¿verdad? Sí. Sí, Cosas curiosas. son muy curiosos. Bueno, es que puedes hablar largo y tendido y podríamos estar, como dice un seguidor nuestro, Sonny Crockett, podríamos estar hablando 5 días seguidos y no cansarnos. Sí. de hablar. Y él también, Ah, con con nosotros. No, él con nosotros. Sí, sí. Algún día vendrá. Sí, sí, algún sí. día se la juntará. Tiene que venir, sí. Digo que. Además tiene una anécdota muy curiosa con el kiosco del Pedrín. Tiene tantas. Con el kiosco del Pedrín. Ángel. A ver si el día que venga la quiere contar. Sí, sí, sí. Que es muy simpática y muy graciosa. Sí. Y ya prescribió. O sea que Sí, tampoco creo. Tiene muchas muy graciosas. múltiples anécdotas. Y muy graciosas como él, como lo es. Como él. él, Es muy sí. gracioso. Efectivamente. Buen jugador y mejor persona. ¿No? Pues sí, señor, sí, señor. Como decían antes en los periodistas y eso, en los. Hablando de los jugadores y eso. A ver, que se me va. Sí, no, pero también tampoco te fíes de eso, porque ahora cuando asesinan algo a alguien tal, la gente de los vecinos dice, pues no parecía mala persona. No, ahora no, eso siempre ha sido así. saludaba por la escalera. Eso sí, lo sé. Y luego resulta que O cuando descuartizó muere a alguien, medio siempre bar. se van los mejores. Claro, sí, sí, Ojo. sí. Por eso te digo que tampoco. Bueno, a ver, ¿qué camiseta nos traes hoy? Hoy solo nos traes una. Pues sí, claro, hay que variar. Ya dijimos otro día que algunos días traemos una, otros dos, otros no traeremos ninguna. Mira qué sorpresa me diste, como te dije yo, que mi segundo equipo era Juventus. No. José, dile a este Pues es la del a este indocumentado, no, que lo sabe de mal, Sí. no se ríe. es el Club Deportivo Castellón, Sí, señor. de Castellón de la Plana. Pues sí, vamos a hacerle hoy un pequeño homenaje porque, a ver, de Madrid, Barcelona y Atleti ya se vive todos los días. Hay múltiples programas, horas, que solo se habla de sus equipos. Entonces hay que darle... Yo recuerdo de verlo en Primera División. Yo eso, vamos, yo no. Claro, ¿cuál fue la última temporada que militó en Primera División? La última no sé, pero... Pues... Yo no lo he visto en Primera División. Sí, no fue... Pues de aquella estaba Roberto, si mal no recuerdo. ¿Roberto que juega en Valencia? Roberto en el Sí. Valencia y en el Barcelona. Es que ¿Y Planelles? y en el Villarreal. No, Planelles sí. Planelles. Planelles sí, Bautista Planelles. Había además sido- es uno de los iconos del... Había sido contra el Castellón una huelga que el Madrid llevó al Castilla. Correcto, ¿ves? Es que nosotros... Que no al Real Madrid B. No, No, Castilla. no. De hecho, debutaron muchos del Castilla Sí. con el Madrid. Ese partido. Sí. Pues la primera huelga, ahora que lo dice José, en el año 81, 80-81, sí. Por ahí, sí. ¿Y por qué la huelga? ¿Qué querían el bar? Era cuando se fundó la AFE, la Sí. Asociación de Futbolistas Españoles. Yo creo que quería más dinero. reclamaban, ¿no? bueno, aparte de derechos, reclamaban, o sea, aparte de dinero, a ver, el que trabaja quiere comer. ¿Pero quién hacía la huelga? O sea, ¿quién... La AFE, la Sí, Asociación de los Futbolistas futbolistas. Españoles. Y entonces Y reclamaba una serie de derechos. se claro, negaron a ir a jugar y dijo el Madrid, sí, pues mandamos al Castilla. daros cuenta que eso era recién iniciada la transición. Recién vueltos a legalizar los sindicatos. La AFE era el sindicato, Sí, para sí, sí, entendernos, a día de hoy, vamos. de los futbolistas españoles. Entonces hicieron una huelga reclamando sus derechos, aparte de lo que dice José, cobrar más y tal, pues otras cosas. Sí, el Castellón, ¿quién va a jugarlo? Pues mira, espera. Una de las cosas que me acuerdo es que, ¿sabes? Que las lesiones y tal les contara como baja laboral, que no les contaba. Aquella.
Entonces, una de muchas cosas, y ahora ya no me acuerdo. Y yo estaba en el sindicato ese, en las asociaciones. Yo era pequeño, como quien dice. Pero bueno, pues. Y José te cuenta lo de la huelga esa. Pero Fue como- con el Castellón. Pero perdona que me interrumpa. O sea, por ejemplo, ahora le cae a Cañizares en el hotel una colonia en el pie y se corta, De está de buscar. baja y no le entra de baja laboral. Ahora sí. Porque está en Claro. itinere, ¿no? De aquella no estaba reconocido eso. Y sabes, a ver, tampoco me quiero meter en charcos porque no. Ahora que no llueve estos días no me voy a meter en charcos. De hecho, de aquella, perdona, no estaba reconocido tampoco lo de Negreira. Posteriormente sí. Posteriormente sí. Que sacamos Estaba. a don Santiago. No, bueno. Nada, venga. Vamos a lo que vamos. Que si no, luego los metéis vosotros con cabeza y con los giles y eso. No, no, que va, tenemos eso, para- nada. Hostia, por cierto, vi una foto hoy de Jesús Gil, vestido de corto. Bueno, si empezamos Con a. Lorenzo Sanz, vestido de corto, en un partido de presidentes, que eso es Y para Mendoza con la gabardina de gángster. sacar. aquella. No, pero vestido de fútbol. Bueno, de fútbol. Gil, Jesús Gil. Y Lorenzo Sanz, eso hay que buscarlo. por Estoy- favor. Sí, lo está buscando y con una sonrisina. ¿Eh? Y el doctor Cabeza, ¿te acuerdas del doctor Cabeza? Eso, mira, para mí Presidente del Atlético de Madrid. ¿No? el principio No, y el no, fin ¿no? de. Presidente, no. Sí, presidente. Del Atlético de Madrid. Dijo que perdona, que si quedaban campeones hacía la ficha para jugar los 5 últimos partidos de liga. Ay, Sí. Sí, porque tenía que ser, tienes que hacer la ficha antes de que faltaran 5 partidos. Y dijo, como quedamos campeones, hago la ficha y juego yo. Mira, el principio del fin, para Nada. mí, habrá otros colchoneros que no están de acuerdo conmigo y por supuesto, ni tienen por qué estarlo. Pero para mí, el principio del fin del Atleti, desde que don Vicente Calderón, que era el mejor presidente que yo he conocido del Atlético de Madrid, para mí el principio del fin del Atleti fue Jesús. el doctor Cabeza. Ah, El doctor Cabeza. Alfonso, Y luego ¿no? ya Cabeza, creo. Luego volvió al rescate de don Vicente Calderón, pero claro, No, era es- mayor y es hasta. que- Y luego ya lo de Gil y eso ya es para otro. es que corregirme si me equivoco, pero antes el equipo que era el máximo rival del Madrid. A todo era esto el Atlético de tenemos, Madrid. a todo esto tenemos en stand-by a los Orelluts, al Club Deportivo Sí, Castellón. no, digamos. Digo que antes de la avenida, o sea, el Atlético de Madrid eran los rivales, el Real Madrid, los máximos Claro, rivales. Claro, pero escucha, y decayó tanto con la llegada de Jesús Gil, Pero- yo creo que es así, ¿no? pero como dicen los catalanes, a más. Era una rivalidad, pero sana, Sana, bien entendida, no. sana. A ver, No, si, pero quiero decir si que- el Atleti podía meterle 15 al Madrid, mejor que mejor. Pero Y al no día era- siguiente a la oficina, tal. No, pero Si no el era- Madrid podía meterle 15 al Atleti, tal. Pero era sana. Ahora, No, pero no era como ahora. No. Que había sido Grosso, que había jugado en el Atlético de Madrid, que solo había seguido por el Madrid y. No, ahora es impensable. No. Y si, por ejemplo, el Madrid o el Atleti se tenían que dejar el campo uno al otro, se dejaban sin más. Ahora Y no olvídate, solo eso. Eso ya ni se les Sí, ocurre. ¿no te acuerdas de los homenajes de cualquier equipo? Claro, de, de algún jugador del Barça o lo que sea. Iban jugadores del Madrid, del Atleti o de tal. No, y nosotros- Venía Viverti del Málaga. el día venía- de hoy también, porque nosotros lo dejamos venir a Berto. Ya, eso sí, Ah, claro, eso- sí. Pero más por familiaridad, no por no por sí- afinidad. Sí que es verdad que se debió juntar que el Barcelona todas las cosas bien, entrar algún presidente o entrenador lo que sea, ahora la rivalidad es Madrid-Barça, pero antes era Madrid-Atlético de Madrid. Sí, pero ahora era Porque, otro tipo de mira, rivalidad. es que El máximo rival, me refiero. Pero es que también los aficionados también eran de otra forma. Quiero decir, ahora a un aficionado le dices, oye, que le vamos a dejar el campo al Atlético de Madrid. ¿Qué dices? Sin embargo, antes tampoco pasaba nada, porque te podía pero, ocurrir a ti. mira, que- para mí desde No, que no, desde madre los mía, ultras y no, todas no, estas no. historias Sí, en no, general no. se ha putrefactado tanto el fútbol que da asco, a mí me da asco. Que ahora ya no puedes ir al fútbol tranquilamente, ¿no? ¿Sabes? Pero porque antes, lo que dice José, tú antes ibas a cualquier estadio, sea la rivalidad que sea, tú ibas con tu bufanda, ibas a estar y estabas entre seguidores del equipo contrario, no pasaba No nada. pasaba nada, ¿no?
Si te marcaban a ti tal de gol, de tal y qué tal, te decían, pero no pasaba nada. Y luego marcabas tú y estabas fuera a lo mejor y que joder, los tíos empatamos, también jugamos. Y de ahí no pasaba. Ya. Tontos. A ver, tontos los hay en todos los sitios. Lo que pasa es que antes solo había un tonto por cada pueblo. Ahora ya hay más que botellines. Entonces, tú te acordarás que tuvo la Ponferradina dos partidos clausurados al campo, por circunstancias. no, porque nos estafaron bien estafados. Y tuvimos. Precisamente contra el Atlético madrileño y contra el Castilla. No. Sí, Nos estafaron, además seguidos. Sí, seguidos. Y nos cerraron dos partidos en el campo y tuvimos que ir a jugar al campo de la Cultural Leonesa. Correcto. Sin ningún problema. Sí, de Fuentes Nuevas. Sin ningún problema. Hoy en día a lo mejor se les desaba... Tuvimos que jugar, lo que decía José, contra el Turín, de Rentería, sí. y contra el San Sebastián, club de fútbol. Exactamente. El filial de la Real. Hoy en día a lo mejor dices, oye, que tenemos que ir a jugar al campo a la Cultural. A lo mejor la Cultural ya no te lo deja, que no lo sé. Pero se le dices a cualquier aficionado que dice, yo allí no voy. ¿Por qué? Porque evidentemente, si no recuerdo mal y no quisiera mentir, los aficionados de la Cultural y esos socios de la Cultural y tal pasaban gratis. Y fue gente a vernos, los dos partidos. O sea, eso hoy en día es impensable. Bueno, pero Castellón, entonces. Pues es que como ves, viste blanco y negro, pantalón blanco. Y al final nos van a cortar la luz y vamos a hablar del equipo Orellut, que bueno, si queréis os digo, empezamos por qué se llama, le llaman Orellut, y el nombre de guerra es Pam Pam Orellut. De hecho, el himno se titula Pam Pam Orellut, que uno de los que más impulsó a grabarlo, precisamente de la temporada gloriosa que vamos a hablar hoy, del Club Deportivo Castellón, uno de los que más hizo porque se grabara en aquella radio antigua de Castellón, en aquella emisora antigua, fue Chencho, periodista que hubo en Castellón y muy conocido a nivel nacional, y cuando conectaban con Castalia, damos paso a Castalia, Chencho. Bueno, pues años después lo digitalizaron, porque claro, llevaron una banda de música de ahí de Castellón, un Orfeón y tal, para grabar, bueno, digitalizar. Bueno, pues a lo que vamos. El Pam Pam Orellut hay que dividirlo en dos fases. Por un lado está el Pam Pam, y tenemos que remontarnos a la época de los años 20, en el campo del Sequiol, el primer campo del Castellón. ¿Perdón, de qué año es el Castellón? El Castellón es como la Ponferradina, de 1922. Ah, 22. 22. El 23 es el Celta, creo. El 23 es el Celta y nuestros vecinos de la Cultural. Aunque ahí vamos a ponerle un poco de picante con lo de la Cultural. Hay que hacer ahí un paréntesis que hicieron en la Guerra Civil, que desapareció, volvió a aparecer la Cultural y bueno, no lo cuentan. Bueno, pero... Otro día hablaremos de eso. No es precisamente la Cultural, en este caso, el detalle más flagrante de equipos que desaparecieron y luego se agencian la edad de fundación anterior y los colores y eso también otro día hablaremos también. Sí, porque te vas del Castellón muy fácil. Es que Castellón tiene una carretera y un aeropuerto Es buenísimo. plano, Un aeropuerto buenísimo y sales. sales fácil. Claro. Bueno, total. El Pam Pam. El Pam Pam Orellut, que es el grito de guerra, de ánimo, el grito de guerra, de ánimo de la afición castellonense, se divide en dos, en el Pam Pam y el Orellut. El Pam Pam nos remontamos, como dije, a la época de los años 20, en el campo del Sequiol, primer campo del Castellón, que por cierto fue el primer campo de España en tener césped natural. Ojo. O sea que, ¿ves? Equipos modestos, como hay que darles
relumbrón. Y esto del pan pan es en honor a un aficionado de aquella que iba a todos los partidos, no fallaba a ninguno. Que era panadero. No, era Jaime Varella. Y él iba por todo el campo y animaba solo con 2 palmadas. ¡Pam, pam! Y claro, los chavales de aquella época, el Jaime Varella el pobre tenía unas orejas bastante prominentes. Y entonces la chavalada de aquella, cuando el partido estaba un poquitín aburrido, pues Lo llamaban, ¿no? le daban las palmadas, ¡pam, pam! Y decían, ¡Oreyú! Y claro, el pobre Jaime Varella se picaba y los chavales decían, no, que lo de Oreyú, lo de orejudo en valenciano, es por el portero Alanga, José Alanga, del Castellón, que ponía en su portería un elefante de ébano, negro evidentemente, que le había traído su hermano de la guerra de África. Y lo ponía allí detrás de la portería como... Para que no le trajo un tambor de... Ya, bueno, lo ponía allí en la portería como amuleto para darle suerte. Y entonces los chavales decían, no, lo de Oreyut es por las orejas del elefante. Y entonces... Para disimular, pero era clarísimo que era por eso. Pero salieron bien ahí. Salieron bien, sí, salieron al quite. Y en aquella época también, dada la rivalidad con el Valencia que siempre hubo, pues el Pam Pam Oreyut seguía la coletilla. Pam Pam Oreyut, el Valencia ha perdut, es decir, el Valencia ha perdido. Y bueno, ese es cuando oigáis que lo sabíais, vosotros también lo sabéis, cuando hablen del equipo Oreyut y por qué le llaman orejudos a esta gente y tal. Pobre. O el Pam Pam, que eso es lo que decía Carlos, trabajaban en la panificadora. No, era por Varella, por Jaime Varella, que daba el nombre 2 palmadas para animar. Y bueno, vamos a hablar hoy de la mejor temporada hasta a día de hoy que ha hecho el Club Deportivo Castellón, que es la temporada 72-73, que se clasificó en quinto lugar en primera división y fue finalista de la Copa, en este caso, de aquella la Copa del Generalísimo. Contra el Atlético de Bilbao. De aquella era Atlético de Bilbao, lo siento, yo para mí es Athletic Club de Bilbao, pero como de aquella era Atlético de Bilbao, pues contra el Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao, El Athletic Club. Vale. Que ganó, quiero decir. Ganó 2-0, con goles de Arieta segundo y de Zubiaga. Tuvieron... A ver, vamos a empezar primero por la liga. Recién ascendidos de segunda división, pues los entrenaba el francés Lucien Müller y un adelantado de aquella. Lucien Müller, que jugó, José se acordará, jugó en el Madrid, jugó en el Barça. Jugadores que jugaron en ambos equipos, tantos y tantos. Y la verdad que de aquella era un adelantado a su época, pero Lucien Müller, porque practicaba un fútbol muy... Era de jugar al fútbol sacándola desde atrás, la pelota, digo, el balón, cosa que no se veía. Antes de aquella el fútbol era el típico patadón intente tieso no veías a un defensa sacar el balón, jugador y tal. Bueno, pues aquí en este caso, sí. Pues a lo que iba, recién ascendidos, perdieron los 3 primeros partidos, empataron el cuarto y hasta el quinto no llegó a la primera victoria. Y claro, la gente, pero no se pusieron nerviosos porque dicen los entendidos de la época, yo, a ver, de aquella tenía 9 años, 8 años, 9. Me acuerdo de ver este partido, fue el primero que tengo yo constancia, me refiero a la final de la Copa. Primera final. Igual me acuerdo de la anterior, o sea, igual vi bien la anterior, la del 72, Sí, pero la que más constancia tengo es de esta.
Tú, José, Hombre, la anterior creo que la viviste. Esta no me sí acuerdo. la viví, y sí la vi Ah, televisada, pero, joder, me acuerdo más de partidos de la Ponfe Claro. Hombre, de aquella época que la final de Copa, que era una vez al año, y yo tenía 8 años, 7 el anterior. Sí. Sin embargo, de la Ponfe me acuerdo con 7 años perfectamente. Y bueno, la primera Copa fue esta, me acuerdo perfectamente. La Liga quedaron en un quinto puesto, hicieron todo el mundo dice que jugaban de cine, ya te digo, sacaban un balón jugado, tenían jugadores muy válidos, tenían a Corral, portero del Madrid que había venido del Racing, un porterazo muy bueno, tenían a Planelles, cedido por el Real Madrid, tenían a Vicente del Bosque, eran Cedido también. igual cedido por el Madrid, luego la temporada siguiente volvieron los dos para allí, luego Juan Bautista Planelles volvería es de Burriana, volvió. Oye, lo que te voy a decir, que Sí, Planelles tiene que ser de... es de Burriana, o sea que volvió. Bueno, a lo que iba, tenía a Clares, que luego Sí, jugó un delantero El Barça buenísimo, también, ¿no? jugó en el Barça, jugó en el Rayo Vallecano, delantero muy buen rematador y muy listo. Muy hábil. Muy ratonero, así. Tenía a Félix, un falso 11, un falso 11 de la época, que cuando jugaba en la media era como tres medios campistas. O sea, tenía pulmón y clase para dar y vender. Perdón, Sí. un falso 11. Un extremo izquierdo de la época. Claro, hay gente que escucha la gente Sí. joven ahora dirá que es un falso. Un falso 11, muy bien apostillado. El 7 y el 9 eran delanteros. El 7, que era Tonín, era un extremo derecho. Un extremo derecho. Y normalmente el delantero 11, centro. el 11 normalmente era el extremo izquierdo. Y el 8 derecho. El 8 era lo que... ¿Eh? El 7 era el... Y No, el extremo derecho era el 7. El 8 era el volante derecho. Claro, y el Claro, 6. y llamaba. El 6, sí. Y el Bueno, el 5, 6, el el 6. líbero, ¿no? No. A ver, es que depende del equipo. Claro, no, depende, Yo- pero depende de la depende- época también. yo- El central era el 5, y Yo- depende de la época. Claro. Y luego el 4 y el 6 podía ser el segundo central o el líbero. No, y el 6 lo Porque el mismo. 5 era el- O en la media. El 5 era central y el 4 era líbero, normalmente. Sí. Sí, No. 4 líbero. Y después... O el 6, Yo cuando lo depende. divido, A ver, hubo Depende, una, depende. hubo una época... Depende del equipo, entrenador, Sí. jugador. Mira, hubo una época que Stilicke jugaba en Sí. Madrid, jugaba en el centro del No, el campo, 4. llevaba el 10. Y como era tan bueno, hubo algunos partidos o temporadas o lo que fuera que jugaba de líbero, que el líbero era el que jugaba por detrás del central, por si alguien no lo sabe, y jugaba con el 10. Entonces no puede decir Y con el 4 también porque os de- conté yo. Sí, porque después O sea, que no, el libro tiene que llevar el 4. claro, porque como no había números fijos tampoco, Porque como ahora, lo llevaría al Soso, el Gallego. 10, claro. Gallego, sí. Claro. de aquella. Claro. Sí. Sin embargo, por ejemplo, Del Bosque llevaba el 8 y aquí llevaba el 8. Y Planelles llevaba el 10, que de Espera, hecho es la camiseta que traemos hoy. No, y tiene razón Berto que también Ignacio Zoco Sí. Esparza llevaba el número 6 y también jugaba, bueno, cuando había solo dos centrales en vez del central y el líbero, ¿sabes? Sí. Por cierto. Bueno, eso es para otro día. Habla de Zoco. Estábamos hablando de señores de fútbol. Vivían Zoco y Glaría, en paz descanse, los dos, en este caso, eran cuñados. Uno jugaba en el Madrid y el otro en el Atleti, que luego Glaría marchó para el Español. Y vivían en la misma pensión. Los dos eran... Sí, bueno. vinieron de Pamplona y tal, ¿sabes? Tenían luego su rivalidad cuando jugaban en contra. Tipo aquí una cosa parecida entre cuñados como Covarrubias y Simón. Sí. Bueno, Sí. ¿qué decir yo? Para Sí. que nos entendieran, porque lo de antes los Sí. números y las Sí. posiciones iban implícitas Sí. más o menos con el número. Sí, pues eso, lo que decíamos. Aquí, por ejemplo, en el Castellón, Del Bosque jugaba como volante derecho,
el que repartía el faro del centro del campo en la derecha, con el 8, y Planelles con el 10, en este caso el volante izquierdo. Claro. El faro derecho. Yo sé por qué digo eso, porque yo, para mí, como aquí era con el 8 Mitchell, en la derecha. Lo que pasa es que ahí ya había evolucionado un poco. Claro, Así. y delantero el Butragueño, Hugo Sánchez, con el 7 y con el 9, Ya. ¿sabes? Sí, no, Juanito. Sí. Parece estar con el 11, lo poco que jugó. No, Valdano con el 11 Valdano. por la izquierda, Valdano, que también era más bien delantero, ¿no? Sí. Bueno, jugaba en la Falso punta. Y el 10 lo llevaba Un Martín falso Vázquez, punta. Martín Vázquez. Sí. que jugaba en el centro ahí de... Claro, sí, de volante, lo que llamaban Delantero, de aquella volante. volante izquierdo, exacto. Vale. Por eso yo voy a eso que los números. Camacho el 3, Chendon 2... Sí, pero bueno, ya era viniendo más hacia aquí. Vale, bueno, sí, pero que es Hombre. que ahora no, un número no No, está implícito como una no, posición, no, a lo que voy. Bueno, pues a lo que íbamos, tenía eso, a Tonín, de allí, de la zona, de Castellón, era un extremo derecho, muy buen centrador y muy hábil. Tenía al gran capitán Cela, que era un mediocampista convertido a líbero, tanto que hablamos. Cela sacaba el balón jugado como pocos, como si fuera en mi equipo del alma, por ejemplo, Luis Pereira, que a veces llevabas unos sobresaltos y tal, lo veías jugar el balón, sacarlo allí en el área pequeña y decías tú, me cago, bueno, que se lo van a quitar, pues no se lo quitaba. Pues en este caso Cela, que es de lo que estamos hablando, el capitán, sacaba el balón jugado perfectamente. Tenía un equipo que los que lo vieron en aquella temporada decían que hacían un fútbol fabuloso. Planelles era un artista en el centro del campo, y luego el joven Vicente del Bosque tenía una visión de todo el campo y no se le escapaba una, vamos, que Y en concreto esa que nos traes, que vistió. en concreto esta que os traigo, la vestía normalmente Planelles. Me gusta que tenga el número en rojo y Sí, es precioso eso. encima de lo que nosotros llamamos pañuelo. El pañuelo, bien bordado aquí, y el número es como eso. Sí, además que se ven los fallos del cosido, de artístico, de la máquina, como lo malpillaba o Es lo... como de cuero, no cuero, es... Sí, como polipiel, que ya lo Polipiel, hemos sí. comentado más veces, sí. El escudo es muy Sí. bonito. Pues aquella Sencilla y qué bonita Bonita. es. Sí. aquella final que ojalá vuelva a tener la oportunidad el Castellón de volver a otra. Hicieron una copa estupenda. De aquella la copa se jugaba, los primeros partidos se jugaban al principio de temporada, pero luego lo gordo, ya en octavos de final, ya se jugaba una vez que acababa la liga. Hicieron una copa muy buena. Sí, hombre, En la- para final, claro. En la primera eliminatoria golearon al Valladolid. Después al Betis, con 3 goles de Planelles. Que la prensa de allí, como se llama, Juan Bautista Planelles, lo tituló San Juan Bautista. Ganó y se clasificó en todo un Mestalla 0-1. Rivalidad ahí, Ganó al Sporting de Derbi. Gijón con 3 goles de Clares, que también un excelente goleador. Vamos, que hicieron una estupenda copa y una estupenda liga. Y yo, para mí, de aquella, José ahí también me echará un capote, el Athletic Club era el rey de copas, de aquella era el que más copas tenía, y fueron con mucho miedo.
fueron con mucho miedo, muy como muy amedrentados y muy, no sé, con mucho miedo. No, se les quedó grande. Sí. Con mucho respeto. Lo decía luego, años después, en entrevistas lo decía el propio Cela, lo decía Tonín, lo decía Ferrer, otro gran jugador que luego jugó en el Español. Y bueno, fue tocado, a ese partido jugó tocado Clares, buen goleador, que de hecho en el minuto 46, o sea, ya en el segundo tiempo, Bueno, recién salido en el segundo tiempo lo tuvieron que quitar. Fue el que marcó los 3 goles al final. Exactamente. Que lo titularían Santa Clares. Pues seguramente. Jugó tocado, Clares. Planelles, el hombre, cuenta también en una entrevista años después que él de aquella hacía lo que quería en el campo, lo que quería y podía, claro. Pero de repente, de golpe y porrazo, que de aquella no se había visto nunca, él vio por primera vez el marcaje hombre a hombre. Y se lo hizo en este caso Villar, el antiguo presidente de la Federación Española. Fútbol y tal. Y claro, dice de fútbol el fútbol. Decía Planelles, claro, yo no estaba acostumbrado a eso y un tío que me siguió hasta el vestuario, en el descanso y tal. Y no pudieron desarrollar el fútbol que hicieron a lo largo pero es un del campeonato. Pero bueno, aún así. y bueno, además el Athletic, entrenado por el yugoslavo Miroslav Pavic, tenía un equipazo de miedo. Tenía Iribar de portero, tenía Sáez, el capitán, el lateral derecho, tenía ¿Quién? Iñaki Sáez, también ex seleccionador, que de hecho capitán, fue el que recogió el trofeo. Fíjate, no me tenía pinta de jugar. Tenía a los hermanos Rojo, Chechu Rojo. Chechu Rojo y Rojo segundo. Chechu Rojo, que después entrenó al Celta, ¿no? Celta, Salamanca, el desaparecido Salamanca, El propio Atlético me entrenó. al Zaragoza, al propio Athletic. Tenía el hermano Rojo segundo, tenía Antón Arieta, uno de los goleadores, tenía a Zubiaga, también otro que el segundo gol fue un rechazo, fue un rebote que tiró Antón Arieta segundo en este caso, como nos gustaban antes los nombres de los jugadores, Arieta segundo, Arieta primero. Me voy a tirar a la piscina. ¿Y Churruca? Churruca jugó en el Sporting, Sí, pero salió de la cantera del Ensidesa y después... Sí, después del Athletic. Eso no es una marca de pipas, Churruca. O sea, después del... Futbolista. Sí, y muy... Las hay en Asturias. Muy ricas, además. Churruca, como muy bien dices, salió de la cantera, igual que Kini, igual que Morán, igual que Tati Valdés, igual que Mejido. Salió de la prolífica cantera del Ensidesa. Luego jugó en el Sporting y luego jugó en el Athletic Club, como tú muy bien dices, pero ahí no, todavía, ahí jugaba en el Sporting. Ahí no había eliminado el Castellón a Churruca en el Sporting. Ahí no se sabe. ¿Cómo? ¿No era vasco? ¿Quién? Churruca. Podría ser. ¿Y por qué no? No, como salió Claro. de la Sidesa, ese yo qué sé. ¿Y por qué? Pregunto. Sí, pero escucha, pero Mejido, por ejemplo, sus padres vinieron de Andalucía. Y Bueno, pero pregunto. claro, yo. él nació. Pero una cosa es que vengan de Andalucía y tal, pero que si salió de la cantera es que ya es pequeño. Churruca jugó en el Athletic Club. Sí, pero Bueno, después... que igual de aquella no. Eso siempre ha sido así, lo de jugar. Pero igual nació, yo ahora no me acuerdo, porque no, ¿sabes? Igual nació en el... Hombre, tuvo que nacer fijo. Pues seguramente, pero él, por lo que fuera, igual sus padres, sí. igual que los de Mejido en este caso, igual trabajaban en el Sidesa, ¿sabes? Sí. Y salió de allí, jugó en el Sporting y tal, y luego a lo mejor, como era muy buen jugador, a lo mejor lo fichó el Athletic. Aquella, yo qué sé, yo era pequeño, José era un poco más No, grande que pero yo, a lo mejor yo con muy buen criterio, lo preguntaba, lo apuntaste porque tú. igual de aquella, Sí. de aquella sí que no llevan esa política, pero siempre la han llevado, ¿no? Sí, no, y además de aquella rajatabla, pero tanto Athletic de aquella como Real Sociedad. Sí. Luego ya... La Real Sociedad abrió fronteras después. Sí. Pero ahí no estaba Churruca, ¿verdad? No, Churruca estaba en la eliminatoria que eliminó, valga la redundancia, el Castellón al Sporting.
Ahí está, la Churruca con el Sporting. ¿Y cuáles fueron los primeros jugadores que no tengan que ver, pero de la Real Sociedad extranjeros? ¿Quién sería? Codro y esa gente. No. Es Me anterior. voy a tirar a la piscina, pero igual Aldrich. Ah, John Aldrich. John Aldrich. Sí. Puede ser John uno de Aldrich. los primeros, sí. Sí. Y uno de piel negra, de color negro, Robson o... No sé, Aldrich, sí. No, Aldrich. John Aldrich yo creo que fue el primero extranjero. No, pues También me primero voy a de los tirar primeros. a la piscina. Sí, claro, es verdad, sí. Eso es. Bueno, Pues bien, pues muy bien, buena, bonita historia de pues- Castellón. pues- Y pues buen sí, equipo. pues Mira, sí. están este año en segunda y Sí, arriba, a ver sí. si logran ascender. lo siento porque como dijiste tú a Lo gafaste. micro cerrado, la jornada anterior iban primeros y esta que nos toca hacer el podcast luego afolló un poco que Bueno, pero ahí que empataron está. con las No, plantas. pero, Sí, hombre, están ahí. empataron un campo difícil Y ojalá, y ojalá. ahí están todavía. Ojalá. Están segundos y de momento... Mira, tengo el honor de haber visitado Castalia. Sigue y- llamándose Castalia, ¿no? Sí, a ver. Nueva Castalia. A ver, sí, Nueva Castalia, mira, es un poco, y vas a saber de lo que te hablo bien, porque tú lo conoces bien, es un poco parecido al campo de San Mamés, del Athletic Club. Es decir, el campo de San Mamés, el nuevo, está corrido, vamos a... Sí, está movido. sí. Está movido un poco más para allá del Desplazado. desplazado. Muy bien, ahí está. Desplazado. Muy buen léxico tiene mi hermano. Por Está eso, desplazado. por eso es mayor que nosotros. que tiene- Oye, Este es estudiado. Está desplazado, que de hecho jugaron un tiempo mientras lo hacían y no jugaban en un campo y otro. Bueno, pues esto... la primera parte... Sí, sí, mientras lo terminaron y no... Es así. Bueno, pues Castalia pasa algo parecido. Ujú. De hecho, sigue existiendo la torre de Maratón, como, si os dais cuenta, como existe en Riazor, que también está de distinta... En Riazor antes estaba dentro del campo y ahora está fuera, la torre de Maratón. En el nuevo Mirandilla, lo que antes era el Ramón de Carranza, Ujú. también la torre de Maratón está... Bueno, pues en este caso, la torre de Maratón cogía el nuevo Castalia, lo cogía en un fondo, no sé si ahora sí, fondo norte, fondo sur, no sé, no soy de allí y tal. Bueno, pues ahora le cambiaron la orientación a Castalia, por favor, si me confundo, como siempre, ya sabéis, Y todos. ¿verdad? aficionados orelluds, o el que lo sepa, que lo diga. Le cambiaron la orientación y ahora la torre de Maratón queda fuera de lo que es lo que era el fondo antes de Castalia. Le cambiaron la orientación como quieren hacer en el futuro proyecto, que no sé si lo llegaremos a ver o no, de nuevo Vallecas. Quieren cambiarle la orientación para que no marchar de allí y tal. Bueno, eso son O sea que a lo mejor Eso es otro capítulo. la calle Payaso Fofó payaso fofó, cambia de lado. cambia de lado y entonces ya puede No la tener- calle. No, no la Cambia de calle. lado. Muy buena observación. No, en ese caso querrían aprovechar para que tuviera gradería los cuatro lados Sí. del campo. El fondo que no tiene, que tenga... Sí, se sigue llamando Castalia y allí la vez que yo lo visité, que me gustó muchísimo, una gente muy maja además, de infausto recuerdo para nosotros, porque allí se consumó el primer descenso, en el primer ascenso de la Deportiva, un 4-0, que nos metieron allí en Castalia. No, el descenso se consumó con Sierra de Portero, que no tuvo nada que ver, ¿eh? En Almería Y- nos defraudó, ya era no matemático, pero En Almería, que fuimos y marcó Rubén Vega un golazo en la portería contraria donde nosotros estábamos, y nos duró bastante tiempo el 0-1. ¿eh? y aquel día ascendió la Almería y nosotros Sí. No Quedamos matemáticamente, pero con una estocada muy gorda y la confirmación fue en ¿Habíais ido? ¿Y Sí, había ido mamá? Almería. ¿Había ido mamá? No. Bueno, había ido mamá. No, pero no, Almería- No, porque Yo qué sé. No, mira, Así muero yo en el intento, Capaz Almería, era. ida y vuelta. Mamá, capaz de... Sí, mira, bueno, pero- mira, salimos a las 12 de la noche
a las 12 de la noche y llegamos a la 1 del mediodía, comimos y ya nos fuimos al campo y terminó el partido y para casa otra vez. O sea que No como cuando fuimos a Alicante, al ascenso de... que dormimos allí en Altea. Y dormimos, sí. Y no como cuando fuimos a este partido, que os digo yo, que certificamos el descenso automático, nos ganó 4-0 el Castellón, que también nosotros fuimos relajadamente, estuvimos en Alcosebre, y ahora os cuento la anécdota que os iba a contar el otro día. Estuvimos pernoctando en Alcosebre y tal, comimos en Castellón, el día del Castellón Ciudad, el día del partido, y tal, ya fuimos directamente al partido. Comimos un riquísimo arroz en Castellón, como no iba a ser menos, como diría nuestro ídolo Manolo García, a comer un arrocito a Castellón. Y antes estuvimos pernoctando en Alcocebre, o Alcosebre, en valenciano. Y allí, que volví a Alcocebre, me gustó mucho el pueblo, allí resulta que Ciofi, que os lo comentaba el otro día, tiene o tenía, ahora no lo sé si ya no ejerce tal, yo creo que sigue existiendo, una parrillada argentina, la puso, se retiró y quedó allí y quedó en Alcocebre. Y hablando con él y tal, majísimo, tío, majísimo. Claro, jugó en el Burgos y en el Castellón. Y yo, claro, hablando con él y tal, que podía haber estado... Porque mi mujer ya quería marchar y ya me agarraba y tal, porque estuve hablando largo y tendido y tal, y él también tenía que hablar con otra gente. Él allí más o menos ya ejercía de anfitrión, de relaciones públicas. Claro. Sí. Y le dije yo, pero a ver, tío, ¿pero cómo cambiaste Burgos por Castellón y tal? Y el tío graciosísimo. ¿Pero qué decís? Sos un loco, pero si cuando llegué, ¿pero qué? ¿Pero cómo voy a...? Lo siento por Burgos, que me gusta y me trataron muy bien, pero ¿cómo voy a...? Pero vamos a ver, si cuando... Lo primero que cuando llegué a Burgos me habían alquilado un Mini 1000. Llego a Burgos, tal, bueno, al día siguiente a entrenar a las 10 de la mañana. Me levanto a entrenar. No arrancaba. Che, una nevada que no veía el Mini 1000, pero vamos a ver, ¿cómo voy a quedar en Burgos? Y me contó unas cuantas anécdotas y muy ¿te acuerdas de Ciofi? Igual Bigotón, pelo pelo rizo, no. Es el mismo cambio similar al del otro día de este que estuvo en Cádiz, de Mágico González. Sí, claro, que nos Igual más perdone, exagerado todavía, ¿eh? que nos perdone No, hombre, Burgos y Valladolid en este caso, pero nosotros que estamos acostumbrados al frío, que aquí también hace frío, pues lo entendemos de más. Son anécdotas graciosas que... Yo creo que Ciofi, si no sigue él, por lo menos la parrillada sigue en Alcocebre. Se come muy bien y Alcocebre merece la pena también. Bueno, y esto es un pequeño homenaje a un equipo que a mí me cae muy bien, precisamente. Y me gusta mucho como viste. Sí, a mí también me gusta mucho. Bueno, pues poco más hay que decir. Yo creo que por hoy... No, que no sigan y todo eso. Es verdad. José, es verdad. No, José, no, dilo tú. No, lo digo tú. Que no. Lo dices, de verdad. Que se da mejor. A ver, nada, como siempre, No, resacamos no. a la gente que... A la gente que nos veis y que nos seguís, pues... Que dice José. Y que os gusta, dice Que nos José, sigáis. que por favor os suscribáis, no os olvidéis. les deis me gusta, Claro. compartirlo con vuestras amistades en redes, Dejamos aquí debajo las redes sociales. Exactamente. redes y esas cosas y muy Pero bien. porque lo dice José, ¿eh? Sí, no, José es el de la idea y... Sí, no, claro. ¿Queréis hablar de algo más? No. Yo creo que para el siguiente programa ya dejamos. Pero si no, Pues sí. Que Bueno, nos hemos entendido. para el séptimo, como Y el la gente también pues, queda ansiosa con otros temas. Y tenemos 1000 temas. No, pero si, como dice, y vuelvo a ser pesado en este sentido, como dice Sony Crockett, en No, este es que caso, hay que traer a Ángel aquí porque sale todos los días. es Ángel, podemos estar hablando 5 días seguidos y no nos cansamos. Vosotros a lo mejor sí. Pues nada, lo dicho. Eso. Ahora encima me da la tos para despedir. Los problemas del directo. Nada, Hasta el próximo podcast. a ver, ahora Pedrín, gracias. Hasta la Pedrín.